Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 5 de Efesios. Nos encontramos ahí una vez más, continuamos nuestro estudio de Efesios y estaremos dando lectura a los versículos del 18 al 21 hoy. Un pasaje bien conocido para la mayoría de los creyentes, Efesios 5, versículos del 18 al 21. Dice así el apóstol Pablo: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o destrucción, pudiera ser traducido, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos ilumine. Querido Padre Celestial, venimos delante de tu presencia pidiéndote específicamente ahora que ilumines los ojos de nuestro corazón, como Pablo lo expresa en esta epístola, y Señor, que por medio de tu Espíritu nos enseñes. Estamos conscientes de que a menos que tu Espíritu nos enseñe, no podemos realmente aprender. Así que pedimos, Padre, que en tu gracia y tu misericordia tú nos concedas enseñarnos hoy, abrir nuestro entendimiento para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un pasaje crucial, ustedes lo saben, para todo creyente. La llenura, la plenitud del Espíritu, andar en el Espíritu son conceptos paralelos en el Nuevo Testamento y realmente es crítico entender este pasaje y los pasajes paralelos para vivir conforme a los estándares de conducta que Dios tiene para con nosotros, sus hijos. Estamos estudiando esta porción con mucho cuidado porque lo merita y por eso pedimos que Dios por su Espíritu nos instruya y por supuesto nos ayude a entender lo que Él tiene para cada uno de nosotros. A modo de repaso, ustedes recordarán que Pablo en esta carta nos da un panorama completo de la vida cristiana. Tal vez no hay otra epístola exactamente tan completa en este sentido como la epístola de Pablo a los Efesios. En los primeros 3 capítulos, Pablo describe nuestra posición espiritual en Cristo. Una de las frases favoritas del apóstol Pablo es en Cristo, o un equivalente que lo repite aproximadamente 125 veces en sus escritos. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Y cómo llegamos a esa bendita posición por pura gracia y misericordia de Dios? De un principio a fin, somos cristianos, nos enseña la palabra de Dios por la obra exclusiva de Dios por nosotros y en nosotros. Podemos resumir la enseñanza de esta epístola en el capítulo 2, versículos del 8 al 10, donde Pablo escribe a estos creyentes y por aplicación a nosotros, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, en otras palabras, que no se les ocurra, esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, obra maestra de Él, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No de vosotros. Nuestra salvación no tuvo nada que ver con nosotros, con algún mérito especial o actividad nuestra. No somos salvos porque decidimos seguir a Cristo, o levantamos la mano para creer en Cristo, o porque nos nació hacernos cristianos, o porque hicimos algo que movió a Dios a responder a favor nuestro. No. Jesús dijo en Juan 6:44, nadie
Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, ¿se acuerdan?, lo traiga. Literalmente ese verbo dice jalar, arrastrar. Jesús dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Otra vez en Juan 1, versículos 11 al 13, que conocemos muy bien, nos dice, pero a todos los que le recibieron, les dio derecho o potestad de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, o sea, por medio de la fe. Pero ¿cómo es que llegaron a fe? ¿Cómo es que llegaron a creer? ¿Se les prendió la lamparita de repente? No, dice ahí el versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. O sea, el ímpetu, el origen de nuestra salvación está en Dios. Dios, por su Espíritu, dice Pablo en esta epístola, capítulo 2, versículo 5, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida. Es de Él. Jesús así lo dijo. En 1 Corintios 1:30, el apóstol Pablo hace hincapié en esta realidad cuando nos dice, por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Es obra de Dios. Hago hincapié en esto porque muchas veces cuando uno escucha y habla con personas, pareciera que entendieran que el ser cristiano depende de ellos, o sus esfuerzos, o de alguna manera llegaron a Dios porque finalmente estaba en su poder hacerlo. No es así. Pablo nos dice en esta epístola, el capítulo 1, versículo 3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en el versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Escuchen esto, conforme al beneplácito de su voluntad. Noten que el Nuevo Testamento siempre pone el peso de la salvación y el origen de la salvación en aquel que nos trajo salvación. Es Dios, no fuimos nosotros. Todo en la salvación es el resultado de su voluntad soberana y propósito para con nosotros. Una y otra vez el apóstol Pablo enseña eso. Otro pasaje que viene a mi mente, y no lo iba a leer, pero creo que es tan importante porque es justamente lo que Pablo enseña, 2 Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. Otra vez, 2 Timoteo 1:9. No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Todo comenzó con Dios en la eternidad pasada. Bueno, todo en la salvación entonces es el resultado de la voluntad soberana y propósito de Dios para con nosotros. Entonces, en estos primeros 3 capítulos de Efesios, tenemos la enseñanza de la doctrina cristiana, la instrucción apostólica sobre el significado de lo que es ser cristiano, la incalculable bendición de estar en Cristo. Y Pablo dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios hizo todo esto. Y ahora en los capítulos 4 al 6, como estamos notando y examinando, la segunda mitad de esta epístola, Pablo instruye a los cristianos en Éfeso, por aplicación a nosotros otra vez, a cómo vivir, cómo andar, cómo conducirnos a la luz de lo que ya somos en Cristo y las bendiciones que son nuestras en Cristo. Y Pablo está instruyendo entonces acerca del andar cristiano,
la conducta cristiana que resulta de un cambio radical que ha sucedido en nuestra vida desde el momento de nuestra salvación. Es un cambio tan radical que Pablo lo expresa en términos, pasamos de muerte a vida. Cuando estábamos muertos, nos dio vida. Si ese no es un cambio, imagínense, ese es el cambio más profundo, más increíble que puede suceder en la vida de un individuo. Pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Y ahora Pablo nos está instruyendo entonces cómo vivir a la luz de eso. Un andar cristiano, un andar como un hijo de Dios debe ser un andar digno. Lo vimos esto en el capítulo 4, versículo 1. Pablo dice, yo pues prisionero del Señor os ruego que andéis o viváis de una manera digna del llamamiento con que fuisteis llamados. Debemos andar dignamente de ese llamamiento. Debemos vivir de una manera distinta, ya que somos distintos. Versículo 17, esto digo y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, o sea, la gente que no conoce a Dios. Y todos ellos eran personas que venían de ese trasfondo, de esa extracción. También nos dice Pablo que debemos vivir nuestro andar, debe ser un andar como hijos amados. Versículo 2 del capítulo 5. Andad en amor, como Cristo también nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. En el capítulo 5, otra vez, versículo 8, porque antes erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Ven el ímpetu, la exhortación es de andar según lo que somos. Noten que no dice que andábamos en tinieblas, éramos tinieblas. No podíamos ver la luz, imposible. Por lo tanto, ahora Pablo, si sois luz, andad como hijos de luz. El versículo 15 de este mismo capítulo, y aquí nos quedamos la última vez. Por tanto, tened cuidado cómo andéis, otra vez el mismo verbo, andar, no como insensatos, sino como sabios. El ser creyente, el ser transformado, el pertenecer a Dios, ser hijo de Dios implica un andar sabio, y hablamos bastante de eso. Por tanto, dice el versículo 17, tened cuidado como andáis, no como insensatos o como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad de Dios en el Señor, la voluntad del Señor. Estar en Cristo demanda una actitud, un andar, un caminar sabio. Y este es el contexto inmediato del pasaje que estamos considerando esta mañana, los versículos del 18 al 21 que leímos. La pregunta es esta. ¿Cómo encaja este pasaje que acabamos de leer, versículos del 18 al 21? Ser llenos del Espíritu Santo en el flujo del argumento de Pablo. ¿Qué significa la exhortación de ser llenos del Espíritu Santo? A la luz de lo que antecede esa exhortación. Y siempre es vital, lo sabemos, lo enseñamos, más Josías Grauman tiene una serie interpretando el texto en su contexto, creo que es así se llama, ¿verdad? Algo así. Que ustedes pueden profundizar en el significado, pero el punto es este, que siempre debemos interpretar un pasaje bíblico en su contexto. Este principio nos va a proteger de tratar de hacerle decir al pasaje algo que no dice, y muchos hacen eso. Algo forzado, algo contrario o lo que el autor original ni siquiera tenía en mente cuando lo escribió. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, antes de entrar en la exposición y exégesis de este pasaje en particular, quisiera que hiciéramos algunas preguntas generales, observaciones generales antes de proceder. Y quiero que estas
estas preguntas nos sirvan para guiarnos en el argumento que el apóstol Pablo está presentando en estos versículos. ¿Qué es lo que notamos? ¿Qué es lo que salta? Entre paréntesis, es un buen ejercicio cuando uno comienza a estudiar un pasaje y usted no sabe qué hacer o dónde comenzar. Lea el pasaje una y otra vez y comience a notar observaciones que usted mismo ve en el pasaje que son obvias, le saltan. Y son algunas de las preguntas que vamos a hacer en esta mañana. Nuestro enfoque hoy va a ser general y práctico en términos de aplicación. Lo veremos en un instante. Pero ¿qué es lo que notamos en este pasaje que leímos? En primer lugar, los versículos del 18 al 21. Notamos o se hace claro observar que es imposible andar como cristianos sin el poder del Espíritu de Dios que nos dio vida, que nos regeneró y habita en nosotros. Pablo hace hincapié en esto, andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu. Entonces, eso es lo que notamos en primer lugar. Es imposible vivir como cristianos sin el poder del Espíritu Santo. Otra cosa que notamos es en el contexto inmediato del pasaje, es que ser llenos del Espíritu Santo está ligado a andar sabiamente, versículos 15 al 16. Y particularmente el 17 dice, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Pero ¿dónde encontramos la voluntad del Señor? ¿La encontramos en una experiencia mística? ¿La encontramos en alguna sensación particular? ¿Dónde encontramos la voluntad del Señor? Está explícitamente revelada en su palabra por el Espíritu de Dios. Ahí es donde encontramos la voluntad de Dios. Ustedes recuerdan el apóstol Pedro escribiendo en su segunda epístola, al capítulo 1, versículo 21, pero ante todo saber, dice él, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados o llevados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La Escritura es la voluntad de Dios revelada. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en 2 Timoteo 3:16. Toda Escritura es inspirada por Dios, del mismo aliento de Dios. O sea, la implicación obvia es imposible vivir sabiamente en la voluntad del Señor para nosotros, llenos del Espíritu Santo, sin estar familiarizados y en sintonía con su voluntad escrita, que es la palabra revelada. Es imposible. Muchos quieren saber la voluntad de Dios y esperan que Dios los guíe por alguna sensación particular. No es así. La voluntad de Dios explícitamente la encontramos en la palabra de Dios. Ahora, otra observación del pasaje. Estamos simplemente viendo cosas que sobresalen ahí, que saltan. Otra observación de este texto que leímos en la lectura anterior es que asume que todo cristiano, sin excepción, tiene el Espíritu Santo residiendo en él. Eso se da por sentado. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, en primer lugar, este es un mandamiento a todo cristiano: sed llenos del Espíritu. Pablo no se dirige a un grupo distinguido, altamente espiritual de cristianos en particular, sino que se dirige a los santos que están en Éfeso. ¿Quiénes son los santos que están en Éfeso? Los creyentes. Y por aplicación lo vengo diciendo, a nosotros también. No se refiere a un grupo elitista de cristianos, sino que se refiere a todos los santos. Perdón, todos los que son hijos de Dios. Aquellos que han nacido en el Evangelio y tienen unos días de fe, unos días de crecimiento, son bebitos en la fe, y aquellos que son maduros en la fe. Pablo se dirige a todos y da por sentado que todos los santos tenemos el Espíritu Santo
en nosotros. Por ejemplo, Pablo ya ha enseñado acerca del Espíritu Santo en esta misma epístola. Capítulo 1, versículo 13, nos dice Pablo que fuimos sellados por el Espíritu Santo. 1:13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es una experiencia que todo creyente ha experimentado. Ha sido sellado con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está en él. En el capítulo 4, versículo 30, hablando también del sello del Espíritu Santo, Pablo dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sellados para el día de la redención. Este es el día cuando Jesucristo venga finalmente por los suyos, su iglesia. Él venga por los suyos y seamos en ese día glorificados. Ese es el día de la redención final y completa. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, hemos sido comprados por Él, pero algún día seremos redimidos aún de la misma presencia del pecado, y eso no sucede hasta que el Señor venga por los suyos. Pablo está escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3 de Colosenses y nos recuerda de este día. Habéis muerto, dice Pablo a estos creyentes, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo venga, nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese día, cuando Cristo venga por los suyos, es el día de la redención final y fuimos sellados por el Espíritu Santo para ese día. Nada ni nadie puede quitar de nosotros ese sello. Otra observación que tenemos acá en el pasaje, noten que ser llenos del Espíritu Santo es un imperativo, es un mandamiento. En contraste, por ejemplo, al bautismo del Espíritu Santo en 1 Tesalonicenses 12:13, o el sello del Espíritu Santo, de los que todos fuimos hechos partícipes desde el momento de salvación. Ser lleno del Espíritu Santo es un imperativo. Es algo que nosotros debemos hacer y ser obedientes a ese mandamiento. Por ejemplo, no existe ningún mandamiento a ser bautizado por el Espíritu Santo. No existe ningún mandamiento a ser sellados por el Espíritu Santo, porque estos son ministerios del Espíritu que ya han sucedido en cada cristiano y no dependen de acción nuestra. En contraste, ser llenos del Espíritu Santo es un mandamiento que demanda obediencia. Estaremos hablando de eso más tarde. Otra observación. Notamos que ser llenos del Espíritu se contrasta con el embriagado. Dice, no os embriaguéis con vino, donde hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Esto nos enseña que la llenura del Espíritu tiene que ver con control. Pablo está haciendo un contraste entre dos tipos de control. El control del vino o el alcohol que lleva a disolución, o el control del Espíritu que produce los resultados que leímos en los versículos del 19 al 21. Algunos cristianos usan este pasaje para decir que Pablo está enseñando moderación o temperancia en el uso del alcohol o en el uso de bebidas alcohólicas, pero eso no es lo que está hablando el apóstol Pablo. Pablo está hablando y subrayando un contraste drástico entre el borracho o la borrachera, que es absolutamente prohibida en la Escritura, y una vida bajo el control del Espíritu Santo. Y noten que Pablo tiene en mente el componente de control. Un borracho está controlado por el alcohol. Un cristiano anda o está controlado por el Espíritu Santo. Y si leemos con cuidado, nos damos cuenta que la borrachera en la palabra de Dios siempre está asociada con actividades, conducta, actitudes, pensamientos, palabras sin control.
Todos hemos tenido la oportunidad de ver borrachos, algunos más que otros. Pero hemos estado en la presencia de uno o más borrachos y nos damos cuenta que una persona ebria, lo que le distingue, pierde control, pierde su cordura, pierde su control de palabras, acciones, actitudes. Es una persona que está bajo control. Por eso cuando usted maneja bajo la influencia, le dan un DUI. Si usted maneja y lo agarra un policía, quiere decir que estaba manejando bajo la influencia. ¿Qué es esa influencia? El alcohol. Bueno, eso es lo que está subrayando el apóstol Pablo. No os embriaguéis, sino ser llenos del Espíritu Santo. Es un contraste obvio. Esta es la razón por la cual el Nuevo Testamento explícitamente enseña a los líderes de la iglesia que deben ser ejemplares en su conducta, y entre los requisitos para participar en el liderazgo de una iglesia es, el liderazgo para un anciano, un pastor, es no ser dado al vino. Hablaremos de eso en un segundo. La borrachera descalifica a un individuo de ser anciano, pastor. Y obviamente hay razones obvias, pero la más sobresaliente es que la borrachera caracteriza a hombres que no conocen a Dios y no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, del 9 a 11, dice Pablo, escribiendo a los Corintios: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Aquí está el mismo, este grupito, identificado con todos los demás. Ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si hay una persona que se caracteriza por ser borracha, esa persona da la pauta de que no pertenece a Dios, no conoce a Dios. Por eso Pablo dice en el versículo que sigue: y esto, les escribe a los Corintios, y esto erais, tiempo pasado, erais algunos de vosotros. Pero el punto es que ya no lo son. Su estilo de vida anterior les caracterizaba por ser este tipo de individuo, pero ya no sucede así. Ahora, un cristiano, tengo que enfatizar esto, un cristiano puede caer temporalmente en todo tipo de pecado, pero puede caer temporalmente en pecado y embriagarse, pero un creyente verdadero no puede caracterizarse por una vida de borrachera. Imposible. No tiene sentido. Un patrón de pecado caracteriza a una vida a una persona que no conoce a Dios. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Juan 3:9? Juan dice así: ninguno que es nacido de Dios, y ya vimos que somos nacidos de Dios por el Espíritu de Dios, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede estar pecando porque es nacido de Dios. No tiene sentido. Por eso Pablo está diciendo que un borracho no conoce a Dios, ni heredará el reino de Dios, porque eso caracteriza a aquellos que no son hijos de Dios. Pero otra vez pasemos a nuestro pasaje y tratemos de ver por qué Pablo introduce esta exhortación a estos creyentes en Éfeso a no embriagar. ¿Por qué es que lo introduce aquí? ¿Se pusieron a pensar por qué de repente entra la exhortación a no embriagarse? Para entender lo que Pablo está diciendo, debemos también entender no solamente el contexto inmediato del pasaje, sino también el contexto cultural, histórico de lo que estaba sucediendo, el contexto religioso de lo que estaba sucediendo en esa época. Pablo no está lidiando primordialmente con un problema social del alcoholismo, sino que era una práctica religiosa pagana común en la época entre las llamadas religiones de misterio. Es lo que hacían. Esto era en el mundo greco-romano.
Esas religiones enseñaban que para tener comunión con los dioses, los practicantes religiosos, los feligreses, por decirlo así, tenían que emborracharse hasta perder todo tipo de sentido y en ese estado de estupor pudieran tener una comunión particular con los dioses. Ahora, este dato nos ayuda a entender lo que Pablo tiene en mente cuando exhorta a estos creyentes: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Ok, eso ya me ayuda. Pablo está confrontando un problema teológico, por decirlo así, un problema religioso que posiblemente se estaba presentando en la iglesia en Éfeso. Imagínense a estos creyentes convertidos de una religión pagana donde parte de la experiencia religiosa era beber vino y emborracharse, junto con otros creyentes que venían del mismo tipo de trasfondo. Estaban confundidos. Y Pablo dice: miren, ahora que somos cristianos o que son cristianos, la comunión real con Dios y práctica de la vida cristiana no se logra por medio del alcohol o el vino, se logra por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que él está enfatizando y enseñando a estos creyentes. Entre paréntesis, es posible que esta práctica pagana de emborracharse en el culto está detrás de la exhortación de Pablo en 1 Corintios cuando confronta a los corintios en la cena del Señor. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 10, versículo 14: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ese es el contexto. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación del cuerpo de Cristo? Y el versículo 22 dice: no podéis beber de la copa del Señor y la copa de demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de demonios. Y Pablo tiene que exhortar a estos creyentes. Estaban mezclando cosas que venían de sus religiones paganas e introduciéndolas dentro de lo que era la experiencia del culto, particularmente la cena del Señor. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice y lo leemos a menudo cuando nos disponemos a participar de la cena del Señor? Capítulo 11 de 1 Corintios. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Y eso estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Los corintios estaban practicando costumbres que arrastraban entonces de sus religiones paganas. Ahora, Pablo escribe a los Efesios, y regresamos a nuestro pasaje. Efesios 4:18, escribe a estos creyentes y les dice: no os embriaguéis con vino. Ahora, algunos de ustedes ya estarán pensando: Henry, toda esta explicación que nos estás dando de las religiones paganas y todo eso, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, entiendo que nuestra experiencia y nuestro trasfondo no trae eso. Pablo se dirige a un grupo particular, creyentes dentro del mundo greco-romano que estaban expuestos a ese tipo de paganismo. Nosotros no nos identificamos hoy con eso, pero sí nos identificamos con el problema social del abuso de bebidas alcohólicas que afecta a muchos en nuestros días. No hay duda de eso. Afectaba a algunos de ustedes antes de ser cristianos. Algunos por experiencia personal saben lo que es embriagarse y beber demasiado hasta quedar, ¿cuál es la expresión mexicana? ¿Bolos o mal? Sin duda muchos de ustedes tienen amigos, familiares, personas conocidas que sufren de este vicio. Por esta razón vamos a tomar el resto de nuestro tiempo hoy para pensar en algunos principios que nos ayuden a determinar bíblicamente la actitud que como cristianos debemos tener en cuanto a este problema. Tengo amigos que vienen de ese tipo de trasfondo. Tengo conocidos aquí en otros países que han
experimentado esto y sufren con esto y han sufrido como familias como resultado del abuso del alcohol. Entonces, nos trasladamos al día de hoy, nuestro contexto hoy, y hacemos la pregunta: ¿qué debe ser nuestra actitud como cristianos en cuanto a la bebida, particularmente beber vino? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? El pasaje nos dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Hoy nos vamos a enfocar en este mandamiento en particular. Uno no tiene que ser teólogo para entender este mandamiento, que es claro y contundente. Pablo dice, no os emborrachéis. Pablo prohíbe la borrachera. El emborracharse con vino o con cualquier bebida alcohólica está absolutamente prohibido en la Escritura. Como cristianos evangélicos no hay debate en cuanto a este punto. No es que tenemos que pensar, bueno, ¿me emborracho o no me emborracho? No pensamos de esa manera, porque es obvio que la Biblia es clara al respecto. Todos estamos de acuerdo que embriagarse es contrario a la voluntad de Dios en su palabra. Por lo tanto, no cabe en la vida de un creyente. La borrachera, ya vimos, caracteriza a una persona que no conoce a Dios. La pregunta no es si un cristiano puede o no puede embriagarse. La pregunta para nosotros es si un cristiano puede o no puede beber vino o consumir bebidas alcohólicas. Ahí está el meollo de la discusión. Ahí está. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Y cómo respondemos a esta pregunta? Y tengo en mente varias personas y casos que conozco, tanto aquí como en otros países. Como cristianos siempre tenemos que comenzar a argumentar o discutir o hablar con la pregunta: ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a este tema? Para empezar, debemos observar que no existe ningún pasaje en toda la Escritura que prohíba el beber vino. Ni uno. Si eso fuera el caso y si eso existiera, todo lo que teníamos que hacer es ir a ese pasaje y se acabó la discusión. ¿Para qué discutir más? Ya lo prohíbe, claramente. Pero aunque no podemos determinar la validez o prohibición del consumo de vino por medio de un pasaje en la Biblia, sí podemos llegar a una conclusión satisfactoria por medio de principios que la Biblia misma nos enseña. Es ahí donde tenemos que aprender a aplicar lo que la Biblia nos dice a ciertas situaciones donde no hay una revelación directa al respecto. Hagamos algunas preguntas. Podríamos hacer un montón de preguntas, pero una de ellas: ¿cómo afecta el beber vino mi testimonio cristiano? ¿Cómo afecta el beber bebida alcohólica mi testimonio cristiano? Es interesante observar el Nuevo Testamento, y ya lo mencioné, donde se hace hincapié en el testimonio irreprensible de los líderes de la iglesia. Si algún hombre desea el obispado, ¿recuerdan cómo comienza 1 Timoteo 3:1? Si alguno desea el obispado, buena cosa desea. Pero, y después continúa, el obispo debe ser irreprensible. Y continúa a darnos, Pablo, la lista de requisitos que se demandan de un líder cristiano. El testimonio de un líder cristiano incluye el uso y consumo de bebida. Ahí lo tenemos. Y es interesante que el Nuevo Testamento hace hincapié en esto, que todo pastor, todo anciano, todo líder de una congregación debe ser irreprensible, inclusive en esta área del consumo de licor o vino. Bueno, usted está pensando, bueno, eso es para los ancianos, para los líderes. Eso no me afecta a mí. Sí afecta a ti. Sí te afecta por esta razón, que noten lo que dice Hebreos capítulo 13. Si quieren ir conmigo un segundito ahí. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice: acordaos de vuestros guías, vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. O sea, los líderes de una iglesia fueron dados por Dios para que ellos den la pauta
Enseñen a la congregación de cómo un cristiano debe comportarse. Imitad su fe. El apóstol dice en 1 Corintios, el apóstol Pablo, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Capítulo 3 de Filipenses, el mismo apóstol Pablo, dirigiéndose a estos creyentes, les dice, capítulo, creo que dije 3, ¿no? De Filipenses, aquí está, 3 de Filipenses, versículo 17. Hermanos, sed imitadores míos otra vez y obedecer a los que observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, el diseño de Dios para la iglesia es que Él nos incorpora en el cuerpo de Cristo, esa iglesia. La iglesia de Cristo universal está representada en una localidad, en una iglesia local. Por ejemplo, esta carta fue escrita a los creyentes en Éfeso. Nosotros constituimos una iglesia local, es la iglesia de Cristo reunido aquí en este lugar, en nuestro caso Sun Valley. Pero el Señor nos colocó en una iglesia local para que sigamos el ejemplo y testimonio de aquellos que Él estableció como líderes dentro de la congregación. Y Dios dice que claramente que los líderes de una congregación deben ser irreprensibles. Por lo tanto, el resto de la congregación, siendo imitadores de los líderes, deben ser también irreprensibles. Palabra fiel es esta. Si alguno anhela el obispado, otra vez, 1 Timoteo 3:1, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo, el pastor, el anciano, sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y acá es en el versículo 3, no dado al vino. Esta frase, dado al vino, es la palabra para oinos en griego, que literalmente quiere decir uno que está al lado del vino. O sea, una persona que está siempre lista a empinar el codo, diríamos. El vino es su amigo. Que un hombre de Dios, dice Pablo, no sea conocido por una reputación de ser un bebedor, uno que siempre está acompañado del vino. Un líder debe ser irreprensible en esta área y aquellos bajo su liderazgo, los creyentes, deben también ser irreprensibles. Un líder no puede ser un hombre dado a la bebida. Punto, final y aparte. Eso es el ejemplo que él debe dar a la congregación. Otra pregunta que debemos hacernos y vamos a evaluar este tema. ¿Puede el beber vino convertirse en un hábito? Pregunta. Bueno, yo creo que tenemos que tener cuidado en eso. La Biblia no me prohíbe beber vino, pero podría convertirse en algo que me controla. Esa es la pregunta. Hay varias cosas en la Biblia que explícitamente no lo dice, no nos dice o no prohíbe, pero creo que debemos evaluarlos a la luz de este principio que Pablo nos da en 1 Corintios 6:12. Noten, 1 Corintios 6:12. Lo conocemos bien. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. El punto de este principio es que debemos evitar el exceso. Hábitos de cualquier forma. En el caso de beber, puede convertirse el beber en algo que nos controle. Hay acciones que en sí mismas no están mal, pero pueden llevar a un acto indebido. Hay cosas que en potencia pueden convertirse en algo que nos domine. Y si ese es el caso, debemos evitarlas. Por ejemplo, algunas de estas cosas, ustedes se darán cuenta. El uso del celular. Es lícito no traerlo a la iglesia y prenderlo y conversar cuando estamos en el culto. Eso sabemos que es ilícito. Pero el uso del celular es lícito. Pero ese uso del celular
puede transformarse en algo que es habitual, es algo que tal vez nos domina, no podemos... A ver, yo veo gente que parece que no pueden vivir sin el celular. Estoy consciente de una persona que es líder en la iglesia, y estaba pegado al celular continuamente, y hasta en las reuniones de líderes estaba con el celular prendido aun cuando estábamos orando. Entonces, eso puede ser algo que esclaviza, que domina. Y es lo que está diciendo Pablo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas traen provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré controlar ni dominar por ninguna. ¿Qué es el mirar televisión? Eso es lícito. El Señor no me lo prohíbe. Pero aún el uso de mirar televisión puede ser algo que se convierte en algo que no es provechoso, porque estoy mirando demasiado televisión. ¿Qué televisión pueden ser películas, pueden ser noticias, lo que sea? Yo he tenido que moderar esa área y decir, bueno, esto tal vez me está llevando a darle mucho tiempo aquí, lo cual no me aprovecha, no es de provecho para mí, no es edificante, por lo tanto, llegó el momento de decir, no, ya no hacerlo. Entonces, eso es importante evaluar. Ver deportes favoritos, magnífico. A mí me gusta ver deportes, pero ese deporte puede convertirse en una pasión que es un hábito y no puedo soltar el deporte, tengo que estar ahí. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Piensa en eso. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas se edifican. No todas están en provecho. Cuando tengas tiempo a solas con el Señor, la próxima vez que lo tengas, el día de mañana, medita en estas cosas. Piensa en estas actividades que te pueden llevar a una conducta esclavizadora. Determinar lo que contribuye o perjudica a mi desarrollo espiritual. Otra pregunta. ¿Puede el vino causar ofensa a otros cristianos? ¿Puede el beber vino causar ofensa a otros cristianos? Y sabemos que eso puede ser. Es una pregunta importante de tener en cuenta por amor a otros hermanos que pueden ser ofendidos que un hermano en Cristo beba vino. Y la razón es sin duda porque estos creyentes que se ofenden han tenido un pasado en su vida que el licor les ha afectado de alguna manera, o a ellos o a su familia o a algún ser querido. 1 Corintios 8 nos ayuda a resolver eso. 1 Corintios 8 nos ayuda a enfrentar este tipo de situación. Claro, en Corinto el contexto es distinto, pero la aplicación del principio es el mismo. 1 Corintios 8, versículo 1 habla de comer carne que había sido ofrecida a los ídolos. La gente iba al mercado, creyentes y no creyentes, compraban esa carne porque era más barato, la compraban, y algunos creyentes, si la comían, se ofendían. O si veían a un creyente comer esa comida que fue ofrecida a los ídolos, se ofendían. Entonces, ¿qué dice Pablo? Por tanto, en cuanto al comer lo sacrificado a los ídolos, dice Pablo en el versículo 4, sabemos que un ídolo no es nada. No es nada en el mundo y no hay sino solo un Dios. O sea, Pablo inmediatamente establece el hecho de que haber sido sacrificado no implica que si el ídolo es algo inventado. Por eso Pablo dice en el versículo 9, tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. ¿Qué está pasando? Había cristianos que tenían problemas de conciencia comiendo esa carne. Entonces Pablo dice el versículo 13, por consiguiente, y esta es la conclusión, si la comida hace a mi hermano que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Y la actitud que debemos tener es de vivir de tal manera que mi conducta, aunque para mí no sea ofensiva, ni la Biblia lo prohíba, esta conducta sea edificante para los hermanos y traiga gloria al Señor. Por eso 1 Corintios 3:31 lo resume. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o hagáis cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios.
así como yo también, dice Pablo, procuro agradar a todos. La situación y contexto, como dije, es distinto, pero la aplicación es la misma. Por consiguiente, otra vez el versículo 13, si la comida hace que mi hermano tropiece, dice Pablo, no comeré jamás carne. Uno dice, bueno, qué actitud tan drástica, ¿no? No comer jamás carne. ¿Por qué tan drástica? Y bueno, Pablo da la respuesta. ¿Por qué debemos considerar tanto a otros hermanos o lo que nosotros hagamos? Romanos 14, 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno de nosotros muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Ese es el punto. Todo lo que hago en mi vida es para Él. Por eso Pablo dice, ¿o no sabéis que el Espíritu Santo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que ya no sois vuestros? Esa es la pregunta. No nos pertenecemos. Pertenecemos al Señor y nos pertenecemos unos a otros. Ese es el punto. Por eso debo tener mucho cuidado que mi conducta no ofenda ni cause piedra de tropiezo a otro hermano en Cristo. Esa es la idea. Siempre la mejor decisión es tener en cuenta el bien espiritual de otros. Y en base a eso, tomar la decisión. Otra pregunta en cuanto a beber vino, y está relacionado al anterior. ¿Puede el beber vino dañar mi testimonio? Podemos notar que hay relación entre las dos. El punto es que mis acciones son un testimonio a otros. Y si no me cuido, el beber vino pudiera ser ocasión y contexto para causar daño a otros. O sea, es importante que yo considere mi testimonio. Por eso Pablo escribe en Romanos 14, 16. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 10, 32, Pablo dice, no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Entonces, todo lo que debo hacer es pensar siempre cómo esto va a afectar mi testimonio para con otros. Y finalmente esta pregunta es, ¿piensas que el beber es correcto para ti? Una pregunta muy personal. El punto es este, ¿está tu conciencia libre de culpa si participas en beber vino donde otros lo hacen? Esa es la idea. Sabemos que en ciertos contextos culturales, como en España y otros países, el beber vino con las comidas no es algo que cause piedra de tropiezo ni problemas de conciencia a la mayoría, porque es la manera en que ellos comen. No se emborrachan, simplemente participan de un poco de vino junto con las comidas. Pero trasladamos esa experiencia a otro contexto, en un lugar donde hay hermanos en Cristo que tenían problemas con el alcohol antes, y ahí está el problema. Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de enfatizar. Y si hay problemas de conciencia en participar de algo, Pablo nos enseña claramente en Romanos 14, 21, este principio. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Alguno dirá, bueno, pero yo tengo libertad de hacerlo, yo puedo hacerlo. La fe que tú tienes, dice Pablo, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? Si tu conciencia no te condena en lo que haces, y esta actividad no es un pecado obvio descrito en la Escritura, dichoso eres, hazlo. Pero si tu conciencia te molesta al involucrarte en algo o hacer algo, aunque la Biblia no lo prohíba explícitamente, esta actividad para ti es pecado. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque tu conciencia no te está dando la libertad de hacer eso, y hacerlo se convierte en pecado para ti. Eso es lo que está enseñando Pablo.
¿Saben qué? Dios nos ha dado un regalo precioso a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado una conciencia que nos ayuda a determinar lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto, lo que es prohibido. De eso Pablo habla en el capítulo 1 de Romanos, capítulo 2 de Romanos, versículo 16, cuando dice, versículo 15. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Mi conciencia es algo que el Señor me ha dado, que me ayuda a ver lo que está bien y lo que está mal. Lo que está diciendo Pablo a estos creyentes en Roma es que si vamos en contra de nuestra conciencia, estamos pecando. Y esto tiene aplicación para cualquier acción, actividad que afecte mi conciencia. Hay cosas, hermanos, que yo no puedo hacer. No porque sean pecado, porque otros hermanos las hacen, pero porque para mí no están bien. Yo no puedo participar. Mi conciencia no me lo permite. Y por lo tanto, si yo fuera en contra de esa voz de la conciencia, en ese momento eso se convierte en pecado, aunque la Biblia no dice que es pecado. ¿Me explico? No quiero que nadie se sienta mal, pero hay ciertas películas que yo no puedo ver. He tratado de acomodarle, de decirle, bueno, al fin y al cabo, pero no puedo. Por más que le dé la vuelta, el problema no es la película, el problema es mi conciencia. Entonces, no puedo ir en contra de eso. Y tengo que determinar mejor no hacerlo. Porque eso entonces se convierte en pecado para mí. Y lo debo evitar. Hay cosas que la Biblia no prohíbe explícitamente, pero en las cuales yo no puedo participar con libertad, por lo tanto, no lo hago. Bueno, creo que tenemos que aterrizar este avión. Ya llegamos al momento, pero los principios que hemos visto hoy nos ayudan a determinar personalmente las implicaciones y decisiones que debo tomar en cuanto a beber bebidas alcohólicas. Nuestra meditación esta mañana se desprende y es simplemente una dimensión de lo que Pablo dice en el versículo 15 de Efesios 5. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Un cristiano sabio examina su actitud, su conducta en relación a la bebida y sigue estos principios. Que el Señor nos dé gracia y sabiduría entonces para agradarle en la aplicación de lo que hemos considerado hoy. El próximo domingo estaremos examinando el significado ahora de ser llenos del Espíritu Santo y cómo esto se manifiesta. Vamos a orar para terminar en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara, a veces de una manera explícita, donde tú directamente nos dices, esta es mi voluntad, y a veces, Señor, dándonos principios que nos ayuden a determinar qué es lo correcto. Te damos gracias, Señor, por tu palabra escrita, porque tu voluntad ha sido expresada en esta palabra, que no nos has dejado en la oscuridad para adivinar qué es lo que tú quieres, sino que lo has revelado en tu palabra. Y sabemos que toda escritura viene de ti, es inspirada de ti. Ayúdanos, Padre, a tener esta actitud para con tu palabra someternos a la misma y danos la gracia y la capacidad de tu Espíritu para ser obedientes a todo lo que tú nos enseñas. Bendice a tu pueblo hoy. Bendice, Señor, cada creyente aquí presente, aquellos que nos escuchan, y nos ven por el internet. Bendice a cada uno de tus hijos que son parte de la iglesia. Señor, pedimos tu presencia y bendición el resto de este día en el nombre de Jesús. Amén.